Mea Culpa. Mea Culpa es una serie de televisión chilena emitida por TVN entre 1993 y 2009, contando con un total de 13 temporadas. En cada episodio se mostraban recreaciones de casos criminales nacionales contemporáneos. Cada capítulo era más similar a un telefilm que a un episodio de una serie convencional, debido a su gran cuidado estético y narrativo. Dicho esto, me es imposible hablar de este programa sin mencionar a la figura de Carlos Pinto. Carlos Nelson Pinto Sepúlveda nació en Santiago de Chile el 12 de mayo de 1959. Su infancia se vio marcada por un profundo amor por las películas. Asistía frecuentemente a las salas de cine, ya sea solo o acompañado de un amigo 5 años más grande, gracias al cual podía ver las producciones con mayor restricción de edad. Desde aquel entonces soñaba con ser director de cine cuando fuera grande. Estudió periodismo publicitario en la Universidad Católica. Gracias a esto comenzó a trabajar como reportero en Tele 11, actualmente llamado Chilevisión, y en paralelo estudió durante 6 años comunicaciones con mención en dirección cinematográfica, también en la Universidad Católica. En 1988 emigra a TVN para formar parte del equipo de Informe Especial. En 1992, en este mismo canal, le ofrecieron que participara del proyecto Mea Culpa. A pesar de no ser un fanático del género policial, sus ansias por contar historias eran más grandes, y entonces se hizo cargo de la dirección general, escritura de guiones y la conducción del programa. Así, el niño que soñaba con ser director de cine estaba cumpliendo su sueño. Me he dado cuenta que mucha gente confunde Mea Culpa con El Día Menos Pensado, así que para ellos esta pequeña lista de diferencias. Número 1. Mea Culpa es sobre casos criminales, El Día Menos Pensado sobre sucesos paranormales, que si bien pueden tener crímenes, lo más llamativo siempre son los enigmas que hay detrás de estos. Segundo, en El Día Menos Pensado, Carlitos Pinto no hace su aparición previa a que quede la cagada. Eso es propio de Mea Culpa. Estos son, según yo, los 10 mejores capítulos de los programas de Carlos Pinto. Cuando estaba en el liceo se lanzó una campaña en contra de la violencia en el pololeo. Siendo Chile un país con antecedentes de maridos buenos para pescar a coscachos a sus señoras, me pareció una campaña más que justificada. Más aún si tomamos en cuenta casos como el que se nos muestra en el capítulo En el nombre del amor, también conocido como El Chacal de Purén. Este se desarrolla precisamente en Purén, un pueblo de la región de la Araucanía. Mario Venegas, un joven campesino, deja sus estudios para trabajar como auxiliar de buses rurales. Se muda al pueblo en busca de tener una vida independiente. Ejerciendo su labor, conoce a Israelita, una adolescente de la cual se enamora, entre comillas, porque dudo mucho que se pueda llamar amor a esto. Ambos comienzan una relación, pero rápidamente Mario comienza a demostrar actitudes nefastas debido a su celopatía. Todo hacía suponer que dicha celopatía lo llevaría a cometer un acto propio de un animal salvaje. En términos de producción, quiero destacar que muchos de los trabajadores reales del pueblo, como el chofer, el dueño del local de pool o la señora del kiosco, aparecieron interpretándose a sí mismos, algo que ya se había visto en otros capítulos, pero nunca en tanta cantidad, lo que dota de veracidad a este episodio. Les recomiendo ver este capítulo a todos los adolescentes que están recién empezando a relacionarse sentimentalmente con otros, para que tengan claro cuándo es necesario dar un paso al costado. Un capítulo del Día Menos Pensado que es secuela de un capítulo de Mea Culpa. Así es, esto ocurrió en el capítulo El Puente del Diablo, que concluye la historia iniciada en el colectivo de Mea Culpa, donde Roberto González, con la ayuda de Alejandro Rivas, un bandido de poca monta, asesinan a Claudia, la mejor amiga de Roberto, con el afán de robar el botín del sencillito donde trabajaba. Pero los muy matehueas solo se quedaron con 2 anillos de oro y 20 lucas, masacrando a la joven en el acto. Así es, estos 2 par de animales
a una jovencita de solo 22 años por 20 lucas. Así llegamos al día menos pensado, donde Alejandro, el cómplice del crimen, no puede dormir por la culpa que siente. Claudita se le aparece constantemente mientras sueña y dormita. Estos sucesos le provocan una angustia tal que decide confesar ante un amigo al que le da más confianza de la que debía, porque lo sapió. Los son llevados a distintas cárceles, concluyendo así con el arco de Alejandro, pero el arco de Roberto apenas está iniciando. Claudita ahora se le aparece a él. Un día que era trasladado en un retén, sufre un accidente con un tren, siendo él el único sobreviviente. Cuando su madre y su hermano van a visitarlo al hospital, paradójicamente sufren el mismo accidente, falleciendo la madre y dejando mal herido a su hermano. Cuando Jaime, el padre de Roberto, va a avisarle a su suegra que su hija ha muerto, esta responde con un ataque cardíaco que termina con su vida. Roberto habla con su padre, siente que todas estas tragedias familiares son un castigo por sus inhumanos actos y, aunque el viejo le dice que está delirando, al paso de un rato, él también termina sobre la copa de un vino. Ante tanta desgracia junta, Roberto no aguanta más y se cuelga. La cantidad de decesos que hay en este episodio es impresionante, y lo único por lo que no es un capítulo de mea culpa es porque no hay asesino corpóreo. ¿Esto es a lo que llaman karma? Yo no lo creo. Yo sí creo en las coincidencias, pero de que da para pensar, da para pensar. El Chacal de Puerto Montt. Este caso es del 2014, así que hasta el momento es el más reciente de los mostrados en el programa. Les aplaudo la decisión de presentar en paralelo la vida de víctima y victimario, haciendo un claro contraste entre ambos en su primera aparición. Cristian Barría, el victimario, aparece en la primera escena, entrando a una casa. No tenemos el contexto de lo que está haciendo, pero sabemos que no debe ser nada bueno. Toda esta secuencia se nos es mostrada en un solo plano de seguimiento que se ve interrumpida solamente por planos detalles que exhiben acciones en específico. Un cartelito nos dice que veremos lo acontecido un año antes, donde se nos presenta a Paola, la futura víctima. Para emparentar a ambos personajes, a ella también se le introduce con un plano secuencia que la muestra entrando a una casa. Pero la gran diferencia entre ambos es, en primera instancia, que a Cristian se le grabó desde la izquierda, mientras que a Paola se le grabó desde la derecha, contrastando inmediatamente a ambos personajes. Y más importante diferencia es que Cristian estaba completamente solo, mientras que a Paola la esperan sus padres. A la postre, esto será fundamental para el desenlace. La infancia de Cristian se nos es mostrada nuevamente con un fotomontaje. Realmente este episodio no tiene una trama que pueda resumirse en un video, ya que más que nada nos muestra el día a día de Cristian y Paola en un inicio, siendo dos personas que, a pesar de rondar por las mismas calles, incluso llegando a cruzarse, son completamente distintos. Tanto que mientras la mujer es una profesional que hasta clases hace sobre su oficio, Cristian no sabe ni leer ni escribir. El que el episodio haga tanto énfasis en esto no es coincidencia, ya que el propio Cristian hace hincapié en esto durante la entrevista final. A pesar de no tener una trama muy concreta, se encargan de establecer códigos visuales que nos harán anticipar el desenlace. Por ejemplo, se muestra que Paola transita frecuentemente por estas escaleras mientras habla por teléfono también, mucho antes de que se nos muestre el crimen. Y también se deja en claro que su colega es muy atento con ella, incluso insinuando que estaba enamorado. Por parte de Cristian, se establece que antes de robar, se fuma un pito. A la hora del crimen como tal, justamente se muestra a Cristian quemando un caño, junto con la infaltable aparición de Carlos Pinto. Nuevamente ambos personajes son contrastados a través de la cámara, ya que cuando Cristian está agazapándose en la escalera, se nos es mostrado con una angulación picada, es decir, desde arriba hacia abajo, mientras que Paola siempre era mostrada en una angulación contrapicada, o sea, de abajo hacia arriba.
Sin embargo, los espectadores entendemos que es el mismo espacio. Y como el capítulo ya había establecido que Cristian más pito igual robo y Paola más escalera igual celular, solo queda pensar que el resultado final será perjudicial para esta señorita. Y en efecto, Cristian le quita el celular a Paola, pero además le quita algo más importante. Le quita la vida y hasta la conchetumare. El acto necrofílico es encuadrado con un plano holandés, que es este plano torcido que exterioriza la retorcida mente del chacal. Lo realmente sorprendente en términos narrativos es que el crimen se muestra a la mitad del capítulo, siendo que esto por lo general en Mea Culpa no es mostrado hasta el final, ya que el resto del episodio se centrará en mostrar la inestabilidad de Cristian que podemos asociar con la primera escena del episodio, que cabe mencionar nunca se nos vuelve a mostrar. Otro código que se había establecido era la preocupación constante del colega de Paola, que hasta ahora parecía un personaje al peo, pero nada en este capítulo está al peo, ya que es él quien encuentra el cuerpo de la joven, desatando la pena e indignación colectiva. Bueno, como siempre al final lo pillan porque el muy ahueonado se guardó las zapatillas y se la intentó dar a su señora, porque sí, Cristian tenía señora, olvidé mencionarlo. La gran ventaja que tienen las más recientes temporadas de Mea Culpa y El Día Menos Pensado es el avance tecnológico que hubo en las cámaras digitales estos últimos años, lo que permite que planos como este o como este sean posibles de ejecutar en una producción con escaso presupuesto. Sin embargo, esta no es la principal razón por la que el mensaje de esta última temporada entra en esta lista, sino más bien por la profundidad de los temas que toca. Una familia tradicional de clase media baja se ve afectada por la tragedia de perder a su Conchito al caer en un pozo, cuando lo mandaron a comprar pan. La actuación de Diego Boggioni, amigo de este canal, es sublime. Tanto la forma con que dan con el paradero del niño, así como la verdadera razón de su accidente, son comunicadas como un mensaje del más allá a través de aparentes apariciones fantasmales del crío. Según su hermana mayor, su caída no fue un accidente, sino más bien lo empujaron. Narea da con el paradero del presunto asesino, José Moreno, un niño de tan solo 9 años, que fue introducido en el episodio paralelamente a la familia, mostrando sus inicios como delincuente juvenil. Aquí vemos un dilema moral pocas veces visto en la ficción. ¿Realmente podemos castigar a un niño chico a pesar de que nos haya causado un dolor tan grande? Pues esta familia concluye que no, y deciden seguir con su vida en otra casa, pero sin dejar de visitar la animita de su retoño. Es en una de estas visitas, 5 años después, que se encuentran con la sorpresa de que hay otra animita perteneciente a José Moreno, el asesino de su hijo, quedando así la familia sin palabras en un silencio justiciero, concluyendo así el episodio. En el cómic de Killing Joke, el Joker dice su famosa frase: para volverse loco solo se necesita un mal día. Esto lo podemos ver representado en el capítulo El Rubencito, que nos muestra el caso del chacal de Keilén. Rubén era un hombre de 35 años, soltero y sin hijos, que vivía en Keilén, pueblo de la isla grande de Chiloé, conocido como el lugar más tranquilo de Chile, al menos hasta ese momento. Rubén era muy dependiente emocionalmente de su madre. Tras la muerte de esta, comienza a manifestar ataques psicóticos. En uno de estos, acaba con la vida de su padre de un hachazo. Esto daría inicio a uno de los casos más oscuros de la historia criminal chilena, que es especialmente siniestro
dado lo pacífico que era el pueblo en que se desarrollan los crímenes. La actuación de Marcelo Maldonado como Rubén me recuerda mucho a la de Anthony Perkins como Norman Bates en Psicosis, no solo porque el gatillante de la locura de ambos fue la muerte de su madre, sino también por sus gestos y actitudes. A nivel fotográfico, quiero destacar cómo la casa se va volviendo más y más oscura conforme la salud mental de Rubencito se va deteriorando. En la vida real, Rubén fue condenado a la pena de muerte por sus crímenes, pero dicha condena fue reducida a solo presidio perpetuo. Sin embargo, desde 2018, este hombre se encuentra en libertad. Uno de los pocos capítulos que recuerdo haber visto de niño no lo podía dejar fuera de esta lista, debido al profundo impacto que produjo en mí en ese momento. El cuadro de la quinta temporada es la historia del niño Gonzalo, que si se te hace conocido es porque viste Príncipes de Barrio. Un día entra a un taller de pintura en su colegio. Para sorpresa de su madre y su profesora, el cabro tiene un enorme talento pintando zarpado cuadro. Días después, su madre lo lleva a La Vega. Al ver el puente Recoleta, el niño delira, o al menos eso cree su madre en un principio. Posteriormente, en una tienda de pintura, se encuentra con exactamente el mismo cuadro que había pintado su hijo. Poco a poco, todo empieza a tener sentido. El niño es inducido a una sesión de hipnosis donde tiene visiones de su vida pasada, específicamente al momento en que murió. Tras ser asaltado por unos borrachos, es arrojado al Mapocho. Días después, Gonzalo le ordena a su madre detener el auto en un lugar determinado y le dice que él en ese lugar solía vivir. Ante la indiferencia de su marido, Carlitos Díaz, Adriana decide seguir a la vendedora de cuadros de la tienda que había visto días atrás para toparse con la sorpresa de que ésta vive en la misma casa que Gonzalo se había detenido. Ambas mujeres conversan en profundidad y todas las dudas se aclaran. El marido de esta señora fue asesinado, para el alivio de esta, quien creía que se había suicidado. Posteriormente, el viejo pintor reencarnó en Gonzalo, quien a través del niño se pudo comunicar con su esposa para comunicarle la verdad de su deceso. Pocos días después, la mujer también fallece, según su vecina, en completa paz. Luego de esto, los recuerdos de la vida pasada de Gonzalo parecen haberse borrado. No quiero cerrar este episodio sin hacer un recopilatorio de los diálogos de esta señora que riman en cada historia. De algo estoy segura, es de la originalidad de esa pintura. Bueno, eso siempre pasa cuando uno toma un taller, un curso. El talento aflora en cualquier minuto. Jamás lo vendería. Mi marido no me lo perdonaría. La primera temporada tenía la peculiaridad de mezclar las típicas recreaciones con una suerte de videoblog de Carlos Pinto que de cierta forma dotaban de una cuota de veracidad a cada episodio. En el capítulo 8 de esta temporada, titulado El viaje, nos cuenta el reencuentro de dos viejos amigos de la universidad en la ciudad de Iquique, Rigoberto y Andrés. Rigoberto es un padre de familia que se obsesiona con las salitreras y las historias que hay detrás de estas, que prácticamente son pueblos fantasmas. Su obsesión con estas llega a tal punto que decide dejar su trabajo para investigarlas todos los días. Andrés intenta hablar con él, pero este ni lo mea. Un día como cualquier otro, Rigoberto sale de su casa para no volver nunca más. Su familia y su amigo lo buscan incansablemente por días, pero al cabo de 2 años no tienen más remedio que asumir su muerte. Luego de 8 años de su desaparición, como si nada, Rigoberto vuelve a la casa exactamente igual a como se fue, como si el tiempo no hubiera pasado en él. A diferencia de su esposa, que está mucho más vieja, y de su hija, que ahora tiene un hijo. El hombre está convencido de haber vuelto el mismo día que se fue. Esos 8 años no existen en su conciencia. Andrés intenta convencer a su amigo de que se someta a una hipnosis,
para saber qué diantres pasó, pero Rigoberto muere, ahora sí que sí, antes de aquello. ¿Cuál mea culpa? El episodio termina con una entrevista a Andrés, al verdadero Andrés, quien es un parapsicólogo, profesión que no tenía idea que existía. Iquique es siempre un escenario inquietante y esta no es la excepción. El desértico entorno funciona como una metáfora de lo amplio y complejo que resulta ser la existencia humana. Los exorcismos han inspirado montones de películas a lo largo de las décadas. Obviamente, un acontecimiento de estas características no podía faltar en esta serie. El episodio El Cambio no está disponible en el canal oficial de TVN, probablemente por lo fuerte que pueden resultar ser algunas escenas. En las cercanías de la ciudad de Puerto Montt, Isabel, una joven campesina, una tarde como cualquier otra, es poseída por una fuerza demoníaca. Sus profesores y su familia perciben que ha habido un cambio abrupto en el comportamiento de la niña. Más encima, cuando la llevan al doctor, este no encuentra nada extraño. La niña raya las murallas del baño de su colegio con símbolos demoníacos, por lo que la profesora les sugiere que no la manden a la escuela. La niña progresivamente se va transformando más y más en un demonio, provocando desconcierto e incertidumbre en su familia. Finalmente, su abuela acude con el cura del pueblo, quien es mordido por la joven. El curita llega a la conclusión de que deben realizar un exorcismo y llama a un cura de Santiago para realizarlo, regalándonos una de las mejores escenas de la filmografía de Carlos Pinto. Después del exorcismo, Isabelita vuelve a la normalidad para la alegría de su familia. Los curitas dan con el origen del ritual donde fue invocado el demonio, que resultó ser durante la noche de San Juan. El capítulo termina con Isabel viendo los rayados que realizó en el baño con completa ingenuidad, ignorando que fue su propio cuerpo, pero poseída por otra entidad quien los realizó. A nivel de suspenso, de terror y de fotografía, este episodio es sublime. Los profesores en Chile se ven constantemente sometidos a un nivel de estrés tremendo que muy pocas veces se ve reflejado en un salario decente. Nos trasladamos a la ciudad de Concepción para hablar del capítulo El Profesor. Guido Sea es un profesor de biología celular en la Universidad de Concepción, a quien no le pagan un sueldo muy elevado, por lo que está constantemente encalillado, tanto con amigos y colegas como con el banco. Siendo justos, esto no solo se debe a su bajo sueldo, sino también a su obsesión por aparentar tener un estilo de vida acorde con su cargo. Esta situación no hace más que empeorar cuando le pone los cuernos a su esposa con una mujer más joven, con quien comienza a darse la gran vida. La mala administración de sus finanzas lo llevan a endeudarse hasta el cogote, a tal punto que poco a poco su cordura se va desvaneciendo, llevándonos a uno de los desenlaces más acongojantes de la serie. Lo que hace realmente horrible a este episodio es que uno llega a empatizar de tal forma con Guido que, cuando vemos su trágico final, no podemos más que sentir una profunda pena. Por esto, este capítulo se lleva la medalla de plata de este top. En la novela It de Stephen King, el autor plantea la idea de que más allá de Pennywise, todo el pueblo de Derry es el antagonista. Si bien es el payaso quien pone la estocada final, de cierta forma, su entorno es una extensión de este mismo. Un poco de esto es lo que vemos en el capítulo El Taxi, donde se nos cuenta la historia del psicópata de Alto Hospicio. Esta localidad es una de las que tiene mayores índices de delincuencia a lo largo del país. Se encuentra al rincón de Iquique y tiene una pobreza extrema, tanto que los problemas de sus habitantes no son tomados en cuenta, a tal nivel que un asesino en serie
logró pasar desapercibido para las autoridades durante muchos años. A diferencia de la mayoría de los episodios que se centran en un personaje en concreto, este tiene un reparto coral, donde conocemos a cada una de las víctimas y a sus familias. El desértico entorno se transforma en un antagonista más, siendo el camuflaje perfecto para este asqueroso criminal que se mueve dentro del lugar en un taxi pirata. La aparición del individuo antes de cometer un crimen es retratada de forma similar a como Spielberg mostraba al tiburón en la película homónima, es decir, sin mostrarlo directamente, y más bien sugiriendo su presencia, generando suspenso a través de lo desconocido, exacerbando la sensación de peligro inminente con una potente música tenebrosa. Se muestra a Alto Hospicio como una tierra de nadie, donde todo puede pasar. La policía fue tan negligente en este caso que fueron dados de baja muchos de los altos mandos que estaban a cargo en ese momento, lo que me hace preguntarme cuántos de estos delitos podrían haberse evitado si se hubiera intervenido a tiempo. Por lo horripilante de este caso, el excelente guión y dirección de este doble episodio, no puedo hacer más que otorgarle la medalla de oro de esta lista. El programa concluyó con 150 capítulos. Y ese fue el video de esta semana. Si te gustó, te recuerdo que puedes dejar tu like, compartir este video, comentar, seguirme en mis redes sociales Instagram y TikTok, los links acá abajo en la descripción. Y sin nada más que agregar, se despide acá Barba Roja. Nos vemos en un próximo video. Adiós.